Muy buenos días a todos. En nombre de TLB Engineering en México y toda Latinoamérica, les agradecemos su participación en este nuevo seminario al respecto de la recuperación de condensados como parte 2. ¿Y por qué parte 2? Bueno, consideramos nosotros que la recuperación de condensado es tanto o más importante que cualquier otra parte del sistema de vapor. Eso no minimiza, evidentemente, que la distribución, la utilización o la misma generación de vapor no sean importantes. Sin embargo, una parte en donde tenemos una fuerte recuperación de inversión siempre ha sido en el área de la recuperación de condensado. Por eso es por lo que dividimos en varias partes esta área de la recuperación. El día de hoy, el ingeniero Carlos Betancourt va a darles algunas ideas, comentarios al respecto de lo que es esa recuperación de condensado por el lado del vapor flash. En el seminario pasado tuvimos la oportunidad de analizar los diferentes tipos de condensado y cómo lo podemos recuperar en sistemas abiertos, en sistemas cerrados, en sistemas en donde tenemos alta presión para poderlo recuperar directamente o sistemas en donde tenemos nosotros problemas para recuperarlo y que muchas veces los llegamos a tirar. Ahí precisamente la importancia de recuperar el condensado. Entonces, el ingeniero Betancourt les va a dar precisamente estos principios y estas ideas al respecto de la recuperación del condensado cuando trae precisamente una importante cantidad de vapor flash. Él ya les explicará también a qué nos referimos con esto del vapor flash. Entonces, los dejo en manos del ingeniero Betancourt para que puedan seguir el seminario. Carlos. Muchas gracias, Armando. Buenos días a todos. Bueno, como estamos comentando, el día de hoy vamos a tocar el tema de fundamentos de recuperación del condensado. En nuestra segunda parte, ya que como es un tema bastante extenso, decidimos dividirlo en dos etapas para poder brindarle la mayor cantidad de información posible y que sea, digamos, lo más digerible que se pueda. Para comenzar, pues vamos a hablar sobre los típicos o los temas que vamos a estar mostrándoles el día de hoy, que básicamente se resumen en cuatro. Es uno, la recuperación de calor residual en condensados. Tiene que ver mucho con el tema de vapor flash, los sistemas de bombeo, etc. Los tipos de recuperación de condensados, si son abiertos, cerrados, o cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos ofrecerle. Los métodos de recuperación de vapor de energía en vapor residual, que ya tiene que ver más enfocado en el flasheo, que más adelante vamos a explicar. Y vamos a dar un ejemplo de un caso de éxito sobre un sistema de recuperación de energía de calor residual. Para comenzar, bueno, vamos a tocar como una especie de introducción sobre la recuperación de calor y vamos a enfocarnos mucho en los riesgos que puede existir, porque a pesar de que existen muchos beneficios de recuperar el condensado, también existen riesgos que si nosotros tomamos en cuenta y hacemos los cálculos adecuados y los diseños de ingeniería correctos, pues estos riesgos los vamos a tratar de minimizar o inclusive a mitigar. Para comenzar, vamos a ver algo muy general sobre un sistema de vapor. En este caso, tenemos lo que es todo un diagrama completo donde incluimos una caldera, donde generamos el vapor, una línea de distribución, equipos usuarios, accesorios, trapeo, venteo, etc. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros en términos generales en el sistema de vapor? Uno, obviamente, luego de generarlo es que sea distribuido, pero que en esta distribución nosotros contemos con los accesorios necesarios para poder suministrar o garantizar que el vapor que se está entregando a nuestros procesos venga de la mejor calidad, es decir, que sea un vapor seco. ¿Qué requerimos para ello? Bueno, una serie de trampas de vapor instaladas en los puntos recomendados que en seminarios anteriores les hemos presentado, y hay algunos accesorios adicionales como lo que son separadores de humedad. Luego de que nosotros suministramos el vapor de la mejor calidad posible hacia nuestros procesos, podremos sacarle el mayor rendimiento y eficiencia térmica. Cuando nuestros equipos de procesos, llámense intercambiadores de calor, turbinas, reboilers, líneas de traseos, entre otros, usamos esa energía del vapor, obviamente él se condensa y ese condensado hay que ser descargado de manera rápida e inmediata a través de nuestro sistema de trapeo, llámese CDLs, o si hay algún tema adicional como un problema de stall, se hace un análisis de aplicación y se recomiendan los equipos necesarios para drenar de manera eficiente y rápida ese condensado.
Pero el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en cómo, no tanto en cómo drenar ese condensado, sino cómo recuperar ese condensado. Para ello existen una serie de métodos y diferentes tipos de equipos, dependiendo de las condiciones de operación y los requerimientos tanto de eficiencia térmica como de factibilidad técnica y económica, para poder tratar de recuperar la mayor cantidad de energía posible de nuestro sistema. En términos generales, del vapor que nosotros generamos, podremos obtener aproximadamente un 30%, o mejor dicho, el 30% de la energía total que lleva el vapor generado es energía de calor sensible, que es la energía que trae el condensado. Si nosotros tratamos de ese 30% recuperar la mayor cantidad posible, vamos a tener como beneficios reducciones de consumo de combustible en las calderas y reducciones de emisiones de CO2. También, pues al nosotros recuperar condensado, vamos a tener disminución en el consumo de agua, en el drenado y también en el tratamiento químico requerido para ingresar esa agua a la caldera. Y si nosotros sumamos todo esto, pues vamos a lograr que la caldera trabaje de una manera más estable, lo cual nos trae como beneficio incremento en la capacidad y un control de la presión mucho más estable. En general, si sumamos todo esto, pues recuperar el condensador y la energía remanente es algo fundamental para obtener la mayor cantidad de ahorros energéticos y, digamos, reducir el consumo de recursos como gas, agua y tratamiento químico. Para comenzar a hablar sobre el tema de retorno de condensado, tenemos que hacer un preámbulo sobre lo que es el vapor flash. El vapor flash, quizás algunos conocerán, se genera por una diferencia de presión a la salida de una trampa de vapor o de un equipo que tenga condensado a cierta presión y sea descargado a una menor presión. Pero en este caso tenemos dos ejemplos. Si tenemos, digamos, dos trampas de vapor que están trabajando a las mismas condiciones, ya sea de presión de entrada de 7 bar y una contrapresión o la presión de salida igual a 0 o atmosférica, si nosotros tenemos una carga de condensado y la trampa de vapor va a drenar, vamos a encontrar, digamos, en este ejemplo, dos opciones. Una, que la trampa descargue únicamente condensado caliente o que la trampa descargue condensado más una nube de vapor blanca de baja velocidad. Si nosotros analizamos estas dos opciones, nos hacemos una pregunta: ¿cuál de las dos trampas estará trabajando bien? En este caso, la respuesta correcta sería la opción de la izquierda, opción A, vamos a llamarle así, donde tenemos descarga de condensado caliente y vapor flash. Esto se debe porque el condensado que tenemos acá, a pesar de que está en fase líquida, está presurizado, está a 7 bar. Si nosotros a través de la trampa de vapor se descarga ese condensado líquido, al llegar a la parte de la salida del equipo, a 0 bar el vapor, o mejor dicho, el condensado puede mantenerse en estado líquido hasta 100 grados centígrados. Pero en esta parte tenemos más de 100 grados. Entonces, esa diferencia de temperatura hace que parte o un porcentaje de este condensado caliente que está aquí y se genere nuevamente como vapor, y ese vapor que se genera por el excedente de energía que no puede ser contenido por la presión se le llama vapor flash. Si vamos a una animación tenemos que, bueno, en esta animación se ve así, pero si nosotros vamos a la planta, vemos que normalmente las trampas de vapor drenan condensado y a la salida tienen una nube de vapor blanca, vamos a llamarle así. En este caso tenemos una trampa que trabaja a 10 bar y una contrapresión de 0, es decir, está descargando una alcantarilla a presión atmosférica y vemos que suelta una nube de vapor. Y nos hacemos la pregunta: ¿realmente esta trampa está trabajando bien? Y la respuesta es no, tu trampa no está, realmente tu trampa no está jugando. ¿Por qué? Porque el vapor tiene un volumen, digamos, o mejor dicho, una relación de 300 a 1 en cuanto a volumen comparado con el agua o el condensado en estado líquido. En general, ¿qué quiere decir esto? Que el vapor ocupa un volumen mucho mayor que el condensado y que, digamos, que visiblemente puede generarte esa idea de que tienes una trampa jugando. Si continuamos, tomando en cuenta de que todas las trampas que están trabajando a una caída de presión, dependiendo de qué tanto delta P haya, va a ser la cantidad de flash que se genere, tenemos que recuperar ese condensado. La idea o lo que queremos transmitirles es que todo el condensado debe ser recuperado o la mayoría del condensado debe ser recuperado. Para ello nosotros necesitamos dimensionar la tubería que se va a encargar de
traer, o mejor dicho, acumular todo el condensado que se vaya generando y mandarlo todo al área de tanque de condensados, al área de calderas o al punto de acumulación de condensado general de un área específica de la planta. Para dimensionarlo, esta tubería tiene que tomar en cuenta que el condensado va a viajar en dos fases. Una fase va a ser la fase líquida, que es condensado, que va a tener la temperatura de saturación de la presión del retorno de condensado que tengamos establecida. Y la segunda fase va a ser vapor flash. Como sabemos que el vapor flash ocupa mucho más volumen que el condensado, gran parte del área transversal que vemos en este caso la va a ocupar el vapor flash y solamente un pequeño porcentaje va a ser de condensado. Entonces, por ello, dimensionar una línea de retorno de condensados no es tan sencillo. Tenemos que tomar en consideración para dimensionar estas tuberías lo siguiente. Uno, que lo que vamos a recuperar va a venir en dos fases, una fase de condensado caliente y otra de vapor flash. Dos, la velocidad en la que va a viajar el condensado de vapor flash dentro de esta tubería va a depender del diámetro del dimensionamiento de la tubería que vayamos a realizar. Tres, que la mayoría del área o del volumen que va a fluir dentro de esta tubería va a ser de flash y que va a tener una velocidad, digamos, alta. Y en caso de que tengamos más volumen de condensado que de vapor flash, la velocidad en la cual se va a mover va a ser más baja. Y que si tenemos una velocidad alta del condensado, vamos a correr el riesgo de que ocurran erosiones y golpes de ariete y también caídas de presión dentro de la tubería. Por eso es muy importante dimensionar correctamente. Si vemos esta animación, tomando en cuenta las siguientes variables que tenemos, que la cantidad de vapor flash, si es pequeña o es grande, dependiendo de qué tanto vaya a ser la caída de presión. Si tenemos una pequeña cantidad de vapor flash, pues básicamente el diámetro de tubería va a ser menor. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen muy bajo de vapor flash. Pero a medida que vamos generando más vapor flash, o mejor dicho, que hay una caída de presión mayor, pues el diámetro de tubería debe ser mucho mayor para poder contener este vapor flash. Si no dimensionamos correctamente, también corremos el riesgo de que se nos suba la presión en el retorno de condensado y nos limite la descarga de las trampas de vapor y tengamos problemas de calentamientos en procesos. ¿Cómo podemos saber nosotros cuántos flash o de qué manera podemos calcular cuántos flash se puede generar? A través de la página de internet de TLB, en la parte de calculador de ingeniería, si tienen oportunidad de acceder a este link, van a llegar de una manera más fácil. Van a encontrar qué datos se requieren para ello. Uno, vamos a necesitar a qué presión viene el condensado aguas arriba de la trampa. Dos, cuánto es la carga de condensado que va a fluir a través de la trampa. Y tres, cuánto es la presión de salida de la trampa o de nuestro sistema donde va a haber alguna caída de presión. Si nosotros ingresamos a estos datos y le damos calcular, nos va a entregar un rango de flujo de vapor flash. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 1500 kilogramos de condensado que había antes de la trampa, al pasar a través de ella, la cantidad de vapor flash que se va a generar va a ser de 240, aproximadamente 241 kilogramos por hora. Y esto equivale a un 16% del vapor flash. Este porcentaje, digamos, es fijo, dependiendo de cómo sea su caída de presión. Si nosotros disminuimos de 10 bar a 9 bar, este porcentaje va a bajar. ¿Okay? Pero lo que nos va a indicar cuánto es el flujo va a ser, si tengo 1500 kilogramos hora, el 16% de estos 1500 va a ser los 240. Y así sucesivamente. Y con esto nosotros podemos hacer los dimensionamientos de las tuberías tomando en cuenta que el vapor flash debe ir a una velocidad, el condensado debe ir a otra y reconocer el diámetro. Si necesitan apoyo para dimensionamiento de retorno de condensado de los diámetros de tubería que deben de tener, nos pueden contactar sin ningún problema y le vamos a poder apoyar. Ahora, sabemos que se genera vapor flash, de dónde sale y cuál es, digamos, su base. Pero tenemos que ver, luego de tomando en cuenta que existe el vapor flash, el condensado caliente, cómo debe ser el diseño de las líneas de retorno de condensado. Uno, sabemos que como opción básica tenemos un equipo que usa vapor, una trampa que drena el condensado y una línea de retorno que manda el condensado en dos fases hacia un tanque colector que en este caso es atmosférico y que el mismo bombea directamente a la caldera para cumplir el ciclo y hacer todo, digamos, todo el ciclo completo de generación de vapor. Pero hay que tomar en cuenta que esta tubería, como hemos venido hablando, existe, digamos, se dimensiona dependiendo de qué tipo de condensado tengamos, de los cuales hay uno que es condensado en dos fases, que se puede tomar como una opción que tenga
que no haya generación de vapor flash, es decir, que el condensado viaja a través de la tubería por la misma presión que trae, no hay una caída de presión y por lo tanto no hay generación de vapor flash. Y tenemos que en este caso que el condensado sin vapor flash es lo que tendríamos previo a la trampa de vapor, o sea, dentro del equipo y la trampa, va a haber condensado meramente líquido y por la misma presión va a fluir a través hasta llegar al punto de entrada de la trampa. Y tenemos con vapor flash, que es el condensado que viaja de una área de alta presión a una área de menor presión, y este delta P nos permite empujar ese condensado y al haber esa caída de presión se genera vapor flash. Ese punto es lo que va a haber entre la trampa de vapor y nuestro tanque colector general. Y tenemos el condensado que fluiría en una sola fase, que es el condensado que es bombeado, que se encuentra entre el punto del tanque de condensados y la caldera. ¿Por qué aquí fluye en una sola fase? Porque como este tanque es venteado atmosférico, todo el flash que viene arrastrándose que no sea condensado durante el trayecto va a ser venteado y todo lo que va a quedar en la parte inferior es condensado caliente que a través de una bomba eléctrica se puede bombear a caldera. Entonces, ¿qué tipo de bombas o qué tipo de diseños se requieren para un retorno de condensado? Va a depender de varios factores y uno de ellos es si requerimos electricidad o no, si es una zona intrínsecamente segura o que las temperaturas del condensado no nos permitan utilizar una bomba centrífuga. En esos casos, podemos utilizar, digamos, un sistema de bombeo de bomba mecánica que utiliza vapor motriz para empujar el condensado, o manejamos también un sistema de bomba eléctrica, que en muchos de los casos se vería algo similar a esto, va a variar dependiendo del fabricante, y que hay que tomar como consideración lo siguiente. Uno, que sea solo condensado, que no exista vapor flash, para eso requerimos que tengan ciertos venteos. Otro, que la velocidad máxima del condensado sea entre 2 y 3 metros por segundo, que existe una caída de presión suficiente para que pueda llegar hasta el punto de entrada de los equipos, de las bombas, y que la velocidad de descarga de estos equipos sea lo más rápido posible, es decir, una descarga instantánea, y tomar en cuenta que el tamaño de estos equipos tiene que tener como consideración futuras ampliaciones de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que no, si nosotros tenemos una capacidad actual de nuestra planta, en un futuro quizás podamos incrementar a 2, 3 o 4 líneas adicionales de generación de condensado y que no tengamos que hacer modificaciones adicionales. Para continuar con el tema, tenemos que tomar en cuenta, digamos, viendo que las consideraciones que se requieren para un sistema de bombeo, hay que tomar en cuenta cómo conectamos todos nuestros procesos a nuestra línea de retorno de condensado. Hemos encontrado en muchos casos que existen, digamos, una especie de línea general de retorno a la cual se le conectan trampas de alta presión, trampas de baja presión y trampas de media presión. Como hemos visto, el vapor flash es una parte muy importante que hay que tomar en consideración a la hora de hacer estos diseños. En este caso, tenemos como un ejemplo un área donde tenemos una trampa de alta presión que va a generar vapor flash, o en este caso quizás pueda estar fugando, que se conecta a una línea general de condensados, pero que también tiene como recepción condensado de baja temperatura, es decir, condensado frío y condensado, digamos, de media temperatura. Este vapor flash o la fuga de vapor vivo que entre a este colector general nos va a traer como consecuencias la generación de golpes de ariete. Por eso, ¿dónde normalmente ocurren los golpes de ariete? En las zonas donde hay conexiones de condensados de diferentes temperaturas y que van a una línea general y que tengan ciertos diseños específicos. Dentro de estas conexiones, este vapor, que más adelante lo vamos a ver, va a generar un colapso que genera los golpes de ariete. Pero en este caso esto es un error de diseño. Más adelante vamos a explicar cómo poder solucionarlo. Pero digamos, en la mayoría de los casos que hemos ido a diferentes plantas de diferentes tipos de industrias, se encuentra con esto y siempre hay un golpe de ariete fuerte y constante en estas áreas. ¿Cómo se genera? Bueno, tenemos una entrada de condensado de baja temperatura, que está, digamos, ya en fase líquida, no se manejan dos fases, y tenemos la entrada de vapor flash caliente. Al combinar estas dos tomas, ocurre lo siguiente. Tenemos que se genera como una especie de burbuja de vapor flash
que al entrar en contacto con un condensado de menor temperatura se hace la transferencia de energía de manera inmediata y como esto es un volumen muy grande que se va a condensar, ese volumen se va a comprimir de manera instantánea y el condensado frío que vamos a tener va a colapsar dentro de esa burbuja y va a generar ese golpe de ariete. Entonces, estas burbujas colapsan dentro de los sistemas de condensado. Si vemos esta animación, podrán observar una tubería que trae condensado y se le inyecta algo de vapor y se puede observar de manera más real cómo ocurren este tipo de golpes de ariete. Si pueden observar, esta es una tubería, digamos, acrílica, se manejan bajas presiones. Creo que no les debe estar llegando mucho el audio, pero es un ruido bastante fuerte. Entonces, si nosotros extrapolamos esto a una tubería de condensado que quizás esté por encima de los 5 o 8 bar de presión, cuando entra este vapor a esa presión, pues los golpes son mucho más fuertes. Sabemos que no debemos de combinar condensado frío con vapor flash. Entonces, ¿cómo podemos mitigar este problema? Bueno, es muy sencillo. Separamos dos líneas de condensado. Tenemos un condensado de alta temperatura y un condensado de baja temperatura. Todas las trampas que tengan estas características de vapor flash o que sus procesos sean de altas presiones, se deben de recolectar en una línea de alta. Y los condensados que trabajan con presiones bajas, ya sean 1, 2, 3 bar o que utilicen bombas trampa o bombas de condensado, deben viajar en un condensado de baja temperatura, que al final todos van a llegar a un tanque general, que en este caso sería el ejemplo, pero este tanque general, a pesar de que entran dos líneas diferentes, está ventilado atmosféricamente. Entonces, todo vapor flash que venga de acá, y a pesar de que haya diferencias de temperatura, va a ser equilibrado a través de este tanque ventilado atmosféricamente. Y digamos, eso es la teoría de por qué recuperar el condensado, cuáles serían algunos riesgos y los beneficios que obtendríamos. Pero vamos a hablar un poco más a detalle sobre cuáles son los tipos de recuperación de condensados. El seminario pasado estuvimos viendo en qué consisten estos sistemas o estos tipos de recuperación de condensado y actualmente vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a tratar un poco más a fondo cuáles son los sistemas que más recomendamos dependiendo de las condiciones que tengan en su planta. Para términos generales es sencillo, tenemos que saber de nuestra recuperación si la estamos haciendo, es decir, ¿tenemos recuperación sí o no? Si no tenemos recuperación, obviamente pues tenemos que hacer toda ingeniería, unos cálculos para poder tratar de ayudarles en dimensionar las tuberías, los equipos requeridos y el análisis costo-beneficio. Pero en el caso de que sí tengan un retorno de condensados, hay que diferenciarlo en dos. Si es un retorno de condensados abierto, es decir, atmosférico con bombeo mecánico, o un sistema cerrado que ya hablamos de sistemas presurizados. ¿En qué consisten? Bueno, en términos generales, un sistema abierto se divide en dos. Podemos recuperar condensado por diferencia de presión, es decir, que la presión a la entrada de las trampas es lo suficientemente alta para que pueda empujar todo el condensado generado hasta el área de calderas, a través del diferencial de presión de las trampas, o con un método de bombeo. Este método de bombeo es más complejo y se divide nuevamente en dos. En bombas eléctricas, que ya dependiendo del tipo de condensado y sus temperaturas pueden ser centrífugas con eyector o bombas de vacío, y las bombas mecánicas, que básicamente utilizan un sistema de vapor motriz para poder recuperar el condensado. Y tenemos como opción alternativa el sistema cerrado, que se limita básicamente a un método de bombeo, que requiere de una bomba eléctrica, sí, pero con una característica adicional que es que debe incluir un eyector. Ya más adelante le vamos a explicar cómo funciona. En términos generales, un sistema de recuperación de condensado por diferencia de presión se puede ver de esta manera. Digamos, un diagrama bastante sencillo. Tenemos lo que es la generación de vapor en nuestra caldera, nuestra línea de distribución, nuestros puntos de uso, los trampeos de cada punto de uso y una línea de retorno de condensado general. En este caso, lo que nosotros buscamos es que la presión con la que generamos en la caldera sea lo suficientemente alta para que exista un delta P, es decir, que la presión de entrada de la trampa sea mucho mayor que la presión de descarga, para que eso nos permita que el condensado sea empujado a través de ella, pase por toda la línea de retorno de condensado y lo podamos recolectar en un tanque de alimentación de caldera, que en este caso es un sistema abierto. Entonces, de un porcentaje de lo que generamos,
lo vamos a estar recuperando, un porcentaje se nos va a flashear, se nos va a escapar a la atmósfera, y eso que no recuperamos en nuestro proceso, más lo que se flashea, lo tenemos que reponer con agua, digamos, agua de reposición. Ella viene con su tratamiento químico, pero es un agua que posiblemente venga fría, o requiramos de más agua si nosotros venteamos este flash. ¿Cómo trabaja? Bueno, en términos generales, pues tenemos una presión de entrada de la trampa que debe ser mayor que la salida. Si esta presión diferencial es positiva, va a existir un flujo a través de ella y va a llegar hasta el punto que nosotros podamos recolectar todo este condensado. Si nosotros tenemos algún problema, ya sea porque la presión de entrada no es lo suficientemente alta o tengamos problemas de contrapresión por diversos factores, ya sea porque los diámetros de tubería no están dimensionados correctamente, existen alturas de columna de agua que vencer, que nos limitan, o mejor dicho, que nos aumentan la presión secundaria, estas presiones se van a tener a equilibrar hasta un punto en que la presión de entrada sea igual que la presión de salida o inclusivamente puede llegar a ser menor. En estos casos, pues la trampa no va a poder descargar correctamente y ya no podríamos utilizar un sistema de recuperación de condensado por presión positiva. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es esto. Tenemos nuestra trampa de vapor. Si la presión de entrada es mayor, va a haber un flujo sin ningún problema. Todo el condensado va a ser descargado y va a llevarse hasta el punto de uso. Pero si llegamos a tener una presión de salida mayor, la trampa no va a poder descargar y se nos inunda el equipo o tenemos problemas de voltaje. ¿Quién nos puede generar estas contrapresiones? Básicamente, si tenemos subidas de las tuberías a la descarga de la trampa, si tenemos un lazo de control en un intercambiador de calor, que la tubería de retorno no esté dimensionada correctamente, existen tramos de tubería donde al no estar dimensionada correctamente existe una alta fricción y esa alta fricción nos genera una contrapresión adicional. Y si algunas trampas que se conectan al colector general tienen también una fuga de vapor vivo, esto también nos va a presurizar el sistema. Y en caso de que a lo mejor tengamos un proceso de inundación o un vacío dentro del equipo, pues no va a poder descargar la trampa correctamente. En términos generales, la mayoría de los sistemas de vapor que hemos encontrado están diseñados de esta manera. Tenemos un equipo que usa vapor, se genera condensado, la trampa de vapor tiene suficiente presión, o en teoría debería tener suficiente presión para contrarrestar la subida de la tubería de descarga hasta conectarse a un ramal principal que por lo general está alto, en la parte más alta de la planta, y esto nos genera contrapresiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la presión que se genera en esta tubería y sumarle la altura de columna de agua que tenemos acá. Entonces, si tenemos un bar de presión acá y esta altura es, vamos a poner un ejemplo, de 10 metros de altura, ya tenemos solamente por altura una contrapresión de un bar en este punto. Entonces, si tenemos una contrapresión de un bar acá, más un bar de presión de retorno de condensado, ya tendremos justo en este punto una contrapresión de 2 bar. Y si nosotros tenemos acá un equipo que tenga una bola modulante que de repente pueda tener 3 bar o de repente puede tener 1 bar, ya una trampa de manera sola no va a poder hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué requerimos? O mejor dicho, viéndolo en términos generales, tenemos el punto de uso vapor, tenemos nuestro trampeo. Si hay suficiente presión, va a llegar a un tanque atmosférico. Este tanque atmosférico solamente va a tener una limitación, que es que el condensado no va a poder superar los 100 grados centígrados, dependiendo de qué tan alto o qué tan al nivel del mar estemos, esta temperatura puede disminuir entre 98, 95 o 100 grados. Y este flash que se está generando a través de esta trampa se va a la atmósfera y se pierde. Este flash nosotros lo podremos recuperar y tratar de sacarle el mayor provecho para reutilizar la energía que contiene. Pero si nosotros utilizamos un sistema abierto por diferencia de presión, realmente en la gran mayoría de los casos es ventilarlo a la atmósfera y se pierde esa energía. Para ello después tenemos una bomba de alimentación que suministra la caldera, generamos vapor y estamos haciendo nuevamente todo el proceso. Eso es con respecto a lo que es un sistema abierto por diferencia de presión. Vamos a empezar a tocar el tema de métodos de bombeo y vamos a comenzar con un diagrama similar al que vimos anteriormente, pero con un sistema de bombeo. ¿Qué tenemos? La caldera genera vapor, tenemos nuestros puntos de uso, nuestras trampas de vapor que descargan el condensado de vapor flash a un tanque. Este tanque está ventilado a la atmósfera
y este venteo nos genera una pérdida energética primaria. ¿Por qué separamos esto? Para que tengamos suficiente condensado líquido con ciertas características para que a través de una bomba, ya sea eléctrica o mecánica, pueda ser transportado hasta el tanque de alimentación de calderas que se encuentra, puede ser que se encuentre cerca o puede ser que se encuentre bastante alejado. Y de acá tenemos otro tanque atmosférico que también tiene cierta pérdida energética por radiación, que le llamaremos pérdida energética secundaria. Y de aquí, bueno, volvemos a incorporarlo a nuestro sistema de caldera y hacemos todo nuestro ciclo nuevamente. Entonces, la energía que perdemos acá, el condensado que no podamos recuperar de acá, más lo que se pierde de acá, tenemos que compensarlo con nuestra agua de reposición. Entonces, mientras más energía podamos recuperar acá, menos agua de reposición vamos a necesitar, menos combustible en la caldera. Si lo vemos en un diagrama un poco más específico, tenemos nuestro punto de uso, nuestra trampa, un tanque, digamos, intermedio, donde vamos a recolectar todos los condensados con venteo de vapor flash. Pero si nosotros utilizamos, en este caso, una bomba eléctrica, nosotros tenemos que tomar en cuenta varios factores. Uno, que antes de la bomba, o mejor dicho, que entre el tanque de colector y la bomba exista un NPCH o una suficiente altura para que evitemos la cavitación. Si esto no ocurre, si no hay suficiente NPCH y la temperatura del condensado es muy alta, esta bomba, si es eléctrica centrífuga, va a cavitar. Y muchos de ustedes quienes han quienes han trabajado con este tipo de bombas de condensado, se han dado cuenta de que existe mucho riesgo de cavitación. Luego esta bomba va a empujar todo ese condensado hasta el área de calderas, donde tenemos el tanque de alimentación, y generamos nuevamente vapor. Para este tipo de sistemas tenemos que tomar como características, o mejor dicho, las características de implementar estos sistemas es que al nosotros contar con un flasheo y manejar solo condensado líquido, podremos reducir los diámetros de las tuberías de retorno del condensado. Pero tendremos también una contraparte, que es que todo el flash que se genera va a ser perdido a la atmósfera, porque al separar las dos fases, quizás nos ahorremos algo en tubería, pero estamos desperdiciando dinero al perder este flash. Y obviamente pues la cavitación de estos equipos. Y es por ello que normalmente para estas aplicaciones no recomendamos que se utilicen bombas eléctricas. ¿Cómo se vería una bomba eléctrica? Sería algo similar a esto. Como les dije, depende del fabricante y de la tecnología, pero en términos generales sería que tenemos una entrada de condensados, un tanque que tiene un venteo atmosférico y unas bombas centrífugas que van conectadas con un sistema de control de nivel para descargar el condensado y una tubería de sobreflujo en caso de que tengamos mucho condensado o alguna de estas bombas falle, se llena de más y esta tubería nos va a permitir drenar el exceso. Eso es, digamos, en términos generales para hablar de bombas eléctricas. Pero también existe otra alternativa, que es la que más recomendamos, y es el utilizar bombas mecánicas. Que en el esquema es algo similar porque tenemos un reservorio ventilado de la atmósfera, pero tenemos una bomba que no utiliza electricidad y no tiene riesgo de cavitación. Y cuando vamos a hacer este diseño, tendremos que verlo cómo cambiaría. En el caso anterior vimos que estos tres intercambiadores van conectados a toda una línea general de retorno de condensado, pero lo que hacemos es que en vez de subir y tener la presión del retorno más la columna de agua, lo que hacemos es que por gravedad lo mandamos a este reservorio. Esta bomba mecánica se encarga de propulsar o impulsar este condensado mediante vapor motriz para poder contrarrestar todas las contrapresiones que existen y poder regresar ese condensado. ¿Cómo se debe diseñar este equipo? Pues bueno, tenemos el equipo usuario de vapor, tenemos las trampas, en este caso es un solo equipo por motivos de demostración. Tenemos nuestro paquete de bomba de condensados y esto va a ser empujado mediante vapor motriz hasta lo que es el área de calderas y el tanque general de alimentación de calderas. Entonces, por acá tendremos vapor, pero mejor dicho, condensado de una fase. En este tramo tendremos condensado en dos fases. Al entrar a nuestro tanque atmosférico se ventea el flash y ingresaría únicamente condensado en una sola fase a la bomba, y condensado en una sola fase es empujado hasta el área de calderas, y digamos que el diámetro de tubería que tendremos acá va a ser diferente al tramo de tubería que tenemos acá. Si lo vemos de una manera un poco más realista, un sistema se vería de esta manera.
de bombeo mecánico. Tenemos múltiples entradas de condensado o descarga de condensado de distintos procesos, donde tenemos trampas de vapor. Estas trampas se colectan o se reúnen todas en una línea general de condensados que al final entra a lo que es un reservorio. Este reservorio nos va a servir para recolectar todos los condensados y nos va a funcionar de método de separación de las dos fases. La fase de vapor se va a ir a través de este venteo. Más adelante vemos cómo lo vamos a recuperar. Y la fase líquida va a entrar por gravedad a lo que es este equipo que va a ser impulsado hacia una línea de retorno de condensados. ¿Cómo lo impulsamos? Bueno, mediante vapor motriz que va a tener mayor presión y nos va a ayudar a empujar. Y también tenemos, digamos, una línea de sobreflujo para en caso de que algún equipo de esto falle o se deje una válvula mal cerrada, pues el exceso de condensado sea tirado por acá a una zona segura y no se nos salga por la línea de venteo y tengamos riesgo de seguridad. Si nosotros vemos todos los elementos con lo que está instalado, sería algo similar a esto. Ahora, ¿cómo funciona esta bomba? Pues tenemos una entrada de vapor motriz, que es la que va a entrar por acá. Este vapor motriz debe tener integrada una trampa de vapor para que todo el condensado que se genere aquí sea descargado y se pueda recuperar a través del reservorio. Este vapor motriz va a entrar a nuestra bomba, que internamente tiene un mecanismo que ya le vamos a explicar. Ese condensado va a ser descargado al reservorio y básicamente dentro de lo que es el diseño tenemos que tomar en cuenta tenemos que tener una línea de vapor motriz de alta presión y una línea de balance. Esta línea de balance que se va conectada también al reservorio nos va a permitir que cuando exista vapor dentro del equipo y haya condensado dentro del reservorio, nos va a permitir que el vapor suba para acá y por gravedad pueda entrar de una manera más fácil el condensado y mucho más rápido. Si vemos el funcionamiento general, pues entra el condensado de los procesos, entra hacia lo que es nuestro equipo como tal de bombeo. Cuando llega el vapor flash, es venteado a través de la línea de venteo hacia la atmósfera o hacia un equipo para recuperar esa energía. Cuando esto ocurre, todo el aire o el vapor que exista dentro del volumen del tanquecito que tiene el equipo va a ser empujado hacia arriba, hacia el reservorio, por la línea de balance, y va a llegar un momento en que este equipo se va a llenar de condensado a un nivel que va a activar un mecanismo que va a permitir la entrada de vapor motriz a la cámara, y este vapor motriz nos va a permitir que sea empujado el condensado hacia el retorno, y durante ese ciclo no va a haber entrada de condensado a la bomba. Durante este tiempo vamos a requerir que el reservorio esté correctamente dimensionado para que sea capaz de servir de buffer para que reciba todo el condensado mientras el equipo está en proceso de bombeo. Y una vez que ya se bombeó todo el condensado, el mecanismo interno va a permitir la apertura del exhaust para liberar la presión dentro del equipo y volver a permitir que el condensado entre. Si vemos de una manera interna el mecanismo que posee, sería un flotador, un elemento que le llamamos la unidad de accionamiento. En algunos casos, dependiendo de si va a ser una bomba de condensado o va a ser una bomba trampa, va a tener una trampa de vapor integrada. Y esto es lo importante, saber que cuando entra el condensado, la línea de vapor motriz está cerrada, y cuando ya empuja todo el condensado, se cierra la válvula de vapor motriz y permite la apertura de la válvula de balance. Entonces, la sincronía de estas dos válvulas más el nivel de condensado que tengamos en el equipo es lo que nos va a permitir el funcionamiento de esta bomba. Si lo vemos en términos de animación, sería algo como esto. Entra condensado por la línea de entrada con una válvula check, llega a cierto nivel. Cuando llega a cierto nivel se activa el mecanismo de accionamiento, entra vapor motriz y es empujado todo el condensado hacia la descarga. Cuando llega al nivel inferior, se vuelve a cerrar la válvula de vapor motriz, se abre la válvula de exhaust para que permita entrar el condensado de manera suave y hacer el ciclo completamente. Entonces, estas bombas son, digamos, de tipo cíclicas, van a tener un ciclo de llenado, un ciclo de bombeado,
Y para momentos donde haya ciclos de bombeado, tenemos el tanque reservorio que nos va a servir de bomba. Okay, entonces ya vemos que sabemos cuál es el funcionamiento de una bomba mecánica y vamos a cambiar a sistema cerrado. Si vemos un sistema cerrado, se vería algo como este en el diagrama. Tenemos la generación en caldera, vapor que va en la línea de distribución, usuarios, trampas de condensado, pero tenemos acá un elemento diferente que es un tanque presurizado. Este tanque presurizado nos va a permitir separar las dos fases y una bomba de condensados que tiene que tener la característica de poder impulsar condensado de alta presión y alta temperatura sin cavitar hasta un área de recolección de condensados. Esto digamos que sería que la bomba que vamos a utilizar tendría una descarga atmosférica. Y tenemos también el caso en el que la bomba, si tenemos la descarga de las trampas de vapor a un tanque presurizado nuevamente, pero en este caso este tanque presurizado va a la bomba y la bomba va directamente hasta la caldera. Cuando tenemos un exceso de vapor flash, tendríamos que liberar ese excedente para que no se nos presurice de más esta línea y ese excedente lo podemos utilizar para precalentar el agua de alimentación de caldera, que es un tanque abierto, pero tenemos como beneficio que condensado presurizado que tengamos acá va a ser inyectado a la caldera sin necesidad de perder energía por radiación. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos que los accesorios que debería llevar es el punto de uso, nuestra trampa de vapor, un tanque colector de condensados que va a tener una válvula de sobreflujo o de sobrepresión que nos va a permitir desfogar el excedente de vapor flash, la bomba con un eyector, que en este caso debe llevar un eyector para eliminar la cavitación, que inyecta directamente la caldera. Entonces, prácticamente tendríamos dos bombas, que sería la del eyector de retorno de condensados y una bomba general de alimentación, donde el porcentaje de retorno de condensado que recuperemos de acá va a ser inyectado a través de esta bomba y el porcentaje que no podemos recuperar va a ser de alimentación general, ya precalentado por el excedente de vapor. ¿Cómo se vería? Bueno, nosotros este tipo de bombas las llamamos CPNs y se vería de esta manera, como digamos es el mismo principio anterior, donde tenemos las trampas, un tanque general, la bomba que impulsa a través de un eyector y una válvula de alivio el condensado a la caldera. Y el remanente de vapor flash se mezcla con el tanque general de alimentación de caldera, que tiene su bomba particular. Entonces, ¿qué nos traería como beneficios de este tipo de sistema? Bueno, vamos a maximizar la recuperación de condensados, que estamos hablando que tendríamos una recuperación de 1.2 a 2 veces mayor con los beneficios, comparándolo como si trabajáramos con un sistema abierto. No hay riesgo de cavitación porque el sistema de eyector nos va a ayudar a que no haya contacto directo entre los impulsores y el condensado. Entonces, este eyector nos va a garantizar que no haya cavitación. No hay riesgo de aumento del nivel de oxígeno porque si se dan cuenta, en ningún momento dentro del sistema cerrado hay contacto con el aire y eso nos ayuda a disminuir el riesgo de oxidación en las tuberías. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la recuperación de energía del condensado presurizado. Si hacemos una tabla comparativa entre un circuito cerrado, es este caso, y un circuito abierto de retorno de condensados, el mismo diseño, la diferencia está en que la bomba impulsa el condensado a un tanque atmosférico y en este caso la bomba impulsa el condensado directamente a caldera. ¿Qué beneficio nos da? Bueno, que los sistemas, o mejor dicho, si los compramos, este sistema es más sencillo de diseñar por el hecho de que pues, todo el condensado viene en un tanque atmosférico. Este es un poco más complicado de diseñar porque va directamente a caldera, hay que hacer algunas modificaciones del control de nivel, pero tenemos la ventaja de que vamos a poder recuperar condensado de hasta 180 grados centígrados en algunos casos, comparándolo con un sistema ventilado que solamente se puede recuperar hasta 100. Las configuraciones son, bueno, para ventilados atmosféricos son más simples, con los sistemas presurizados son más avanzados, los costos son más altos para sistemas presurizados, ¿okay? Pero la diferencia también tiene que ver mucho con que la corrosión de la tubería es mucho menor, la cantidad de vapor flash generado es mínima para un sistema presurizado y para aplicaciones donde se recupere el vapor flash es lo ideal y el condensado a alta presión nos va a ayudar a reducir costos de combustible para la generación y reducción de CO2.
Eso es, digamos, en términos generales, lo que son los métodos de recuperación del condensado. ¿Ok? Y hemos hablado mucho del flasheo. Los métodos de bombeo mecánico, estuvimos hablando sobre el venteo de ese flash, y a continuación vamos a empezar a explicar cómo hacer lo posible para recuperar la energía que lleva ese flash. En estas imágenes muchos se podrán sentir identificados porque en la gran mayoría de las plantas que hemos ido se consiguen tanques con nubes de este tipo. En algunas plantas ya han implementado sistemas para reducir estos venteos. Hay muchos factores que influyen en cuanto a digamos, esta pérdida energética, que puede ser fugas de trampas, hay pases abiertos, pero hay algo que no se puede evitar y es el flasheo. Entonces, para nosotros recuperar ese flasheo tenemos una serie de equipos para evitar, por ejemplo, en este caso que tenemos una nube de vapor flash, pero también una lluvia de condensado caliente. Esto genera muchos problemas, sobre todo de seguridad, porque si esto no está descargando en un punto seguro donde no haya personal, hay una alta probabilidad de que cuando se acerque alguien pueda sufrir quemaduras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eliminar estos problemas? Si vamos un poco más atrás, tenemos que tener un equipo usuario de vapor, donde entra vapor de línea, condensado, y pasa a través de una trampa de vapor a una línea de retorno, y en este caso llega a lo que es un reservorio atmosférico, donde vamos a separar las dos fases. El flash se va a ir a la atmósfera, el condensado viene a la bomba, y el condensado al entrar a la bomba es mandado hacia el retorno de condensado. Pero ¿qué ocurre con este flash? ¿Cómo lo podemos recuperar? La idea es tratar de maximizar y hacerlo más eficiente en nuestro sistema de vapor. Existen varios métodos. De hecho, lo podemos concentrar en 3 métodos generales. Uno, utilizar un sistema de tanque flash, ¿okay?, que nos va a ayudar a presurizar el retorno de condensados y aprovechar ese flash para reciclarlo y reutilizarlo en líneas de baja presión. Están los compresores de vapor, en el caso de que cuando no existan equipos usuarios de vapor de baja presión, podamos hacer una mezcla de vapor de alta presión para reciclar vapor de baja presión y producir un vapor de media presión para poder utilizarlo en procesos. Y en el caso de que ninguna de las dos opciones sean viables, pues tendremos que, como última opción, el condensador de vapor residual. Lo que hace es que todo el flash que se genere lo condensamos a través de un intercambiador de calor, y los resultados que tendríamos es calentar agua para algún proceso o inclusive para la alimentación de calderas. ¿Cómo son estos métodos? Bueno, tenemos el tanque de flash presurizado, que básicamente se encarga de reutilizar el vapor flash generado para una línea de baja presión. Tenemos el condensador de venteo, que cuando tenemos ya excedente que no podemos utilizar para ninguna línea de baja presión, lo condensamos y utilizamos esa energía para calentar agua. O en el caso de que sí podamos utilizar ese vapor, pero la presión no sea suficiente, pues le utilizamos un compresor de vapor para aumentar esa presión y poder reciclarlo y utilizarlo en una línea de media presión. Si vamos a un diagrama general de un retorno de condensado, tenemos el sistema de tanque flash, vendría siendo esto. Vamos a dividirlo así. Tenemos usuarios o equipos usuarios de baja presión de vapor, y tenemos un sistema de bomba mecánica de condensados más un condensador de vapor. Esto, digamos, sería lo ideal o lo óptimo para hacer todo un sistema lo más eficiente posible. Vamos a explicar cada uno de ellos. Si nos vamos del sistema general y vemos lo que sería el sistema de tanque de flash, se vería aumentado de la siguiente manera. Tendríamos todo lo que son las líneas de recuperación de condensado, ya vamos a llamarle condensado de alta presión, que es una mezcla de condensado líquido con vapor flash. Entran a nuestro tanque, que debe estar dimensionado correctamente para poder separar las dos fases. El condensado líquido presurizado se va a través de una trampa de vapor a lo que es una línea de condensados de baja presión, que sigue siendo un condensado de dos fases por la cantidad de presión que va a existir acá, y lo que sería el vapor flash, que va a ser un vapor de baja presión, se puede reutilizar para conectarlo a un cabezal de vapor de baja presión y poder utilizarlo en algunos procesos. Este tipo pues requiere también de una válvula de alivio o de back pressure, que nos va a permitir que cuando la presión se suba acá,
va a haber un desfogue del vapor excedente y obviamente una válvula de seguridad en caso de cualquiera de estos equipos falle, pues podamos contar con ese respaldo. Y en el cabezal general vamos a tener que utilizar una válvula reductora de presión, porque digamos, a lo mejor aquí recuperamos 300 kilogramos hora, pero nuestra línea de baja a lo mejor requiere 1500. Ese excedente, para que no se nos caiga la presión acá, lo vamos a suministrar con esta válvula reductora de presión. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo se ve un tanque de flash internamente? Pues tenemos la entrada de condensado bombeado, en este caso es condensado de una sola fase con un diámetro menor, y tenemos la entrada de condensado más vapor flash. En este equipo se hace la separación de fases, recuperamos el vapor flash y el condensado líquido es drenado a través de una trampa o una bomba para ser recuperado en la línea de condensados de baja. ¿Qué consideraciones hay que tener para un tanque de flash? Bueno, se requiere dimensionar el diámetro de este tipo para que el flash dentro del reservorio o del tanque como tal viaje a una velocidad no mayor, o mejor dicho, en un rango entre 2 y 3 metros por segundo. ¿Para qué? Para que podamos separar correctamente las dos fases. Si aumentamos esta velocidad, lo que va a hacer es que va a haber arrastre y el vapor flash que vamos a sacar de acá va a ser una mezcla de vapor flash más arrastres de condensado. La idea es que no exista eso. Y esta tubería, que es la que vamos a utilizar para colectar vapor flash y reutilizarlo, sí tiene que ser dimensionada para mantener una velocidad de vapor de entre 25 y 30 metros por segundo. Ahora, si lo veamos en un diagrama general, pues tenemos igual acá una línea de alta presión, los equipos usuarios de vapor, sus respectivas trampas, un colector de condensado de alta presión que va a entrar a nuestro tanque de flash, se separan las fases. La parte líquida se descarga a través de una trampa de vapor a una línea de condensado de baja y este vapor flash es reutilizado para la línea de vapor de baja presión, donde vamos a tener intercambiadores de calor, trampas de vapor, quizás a lo mejor una bomba que nos permita recuperar el condensado que se genera aquí, juntarlo con el condensado que se descarga del tanque de flash y mandarlo hacia el área de retorno. Ahora, ¿qué pasa con este condensado, o mejor dicho, el vapor flash que se genera más la reposición que va a través de una línea de baja presión hacia los equipos usuarios de, digamos, presiones bajas como 1 o 2 bar? ¿Qué sucede en esos casos? Pues ya estamos reciclando parte del vapor flash, mejor dicho, la gran mayoría del vapor flash, para estos procesos. Tenemos intercambiadores de calor, trampas de vapor, y todos ellos convergen en una línea de condensados de baja que va a ir en dos fases. Este condensado, como no tiene suficiente presión, no va a ser posible enviarlo hasta el área de calderas y necesitamos un método de bombeo. El método de bombeo que nosotros recomendamos es una bomba mecánica con su respectivo tanque de condensados, que si hacemos una ampliación se vería de esta manera, donde entra el condensado de baja presión en dos fases. La parte líquida es bombeada a través de este equipo y el flash que se genera, que va a ser de baja presión, enviado en muchos casos a la atmósfera. Pero ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Recuperar ese vapor. ¿Y cómo recuperar ese vapor? Existen dos métodos. Uno, que es a través de un compresor de vapor, ¿okay? Que básicamente va a tomar ese vapor de baja presión para comprimirlo y reutilizarlo a una mayor presión, que puede ser, digamos, de dos maneras. Uno, únicamente la unidad de compresor de vapor que trae su reductora, su eyector y sus válvulas check, o un paquete completo de compresor de vapor que incluye lo que es un sistema de bomba de condensado y el flash que se genera acá es directamente recomprimido por el equipo y ser reutilizado. Entonces hay que tomar en cuenta cuál de las dos opciones sería la más adecuada y los beneficios que nos traería es, al utilizar el eyector, podemos utilizar vapor de baja, la energía del vapor de baja, comprimirlo a un vapor de media y utilizarlo. Y al reciclar ese vapor, pues reducimos las emisiones de CO2 porque lo que estamos tirando, al final lo tenemos que volver a generar. En este caso, como no lo estamos tirando, pues lo estamos recirculando, lo estamos reutilizando y ese reuso nos permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. ¿Cómo funciona un compresor de vapor? Básicamente tenemos una línea de entrada de vapor motriz, que en este caso sería el vapor de alta presión de línea. Tenemos una zona de succión, que es donde se va a generar el vacío para recuperar el vapor flash de baja presión generado.
a través de este eyector, sale a través de la tobera y a la salida del equipo vamos a lograr obtener un vapor que va a tener una presión media, que va a ser un equilibrio entre la alta y la baja y nos va a generar un vapor intermedio. ¿Cómo funciona? Pues dentro de este equipo tenemos este eyector que funciona bajo el principio de que entra vapor de alta presión y alta velocidad, y genera una especie de venturi que nos permite hacer la succión del vapor de baja presión, que puede ser atmosférico o inclusive en algunos casos hasta ciertas condiciones de vacío, o también puede ser un vapor flash presurizado, dependiendo de las características del proceso. Y esta succión nos permite descargar un vapor intermedio, o sea, la suma de este más este genera un equilibrio, no es exactamente la mitad, pero dependiendo de cuánto flujo requiramos acá y cuánto se genera acá, vamos a tener una presión y una cantidad de vapor de media que podamos suministrar a nuestro proceso. Normalmente si vemos un tanque de flash, tenemos un sistema de esta manera: vapor de alta presión, un intercambiador de calor, una trampa, que descarga nuestro tanque de flash. Entonces, anteriormente vimos que el flash de baja presión puede ser incluido a una línea de baja presión para ser reutilizado. Pero ¿qué pasa en los casos de que no tengamos equipos que utilicen vapor de baja? No podemos conectar este tanque de flash directamente hacia la línea de, por ejemplo, de media presión. ¿Por qué? Porque esto nos podría generar problemas de contraflujo. ¿Por qué? Porque la presión del flash es menor que la presión de la línea de vapor de media. Entonces, en ese caso, nosotros lo que recomendamos es sí utilizar el tanque de flash, pero en vez de conectarlo directamente, lo que hacemos es que utilizamos este eyector o este compresor de vapor para tomar igual vapor de alta, reciclar el vapor flash de baja y obtener vapor de media presión que pueda ser utilizado en algunos equipos. Entonces, todo este tipo de balances nos van a permitir generar ahorros y recuperación máxima de eficiencia energética. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de un paquete completo de bomba de condensado más compresores que no requiere de tanque flash? Este tanque, digamos, sería un tanque atmosférico. La presión de suministro tienen que ser estables, ¿okay? O mejor dicho, se van a suministrar vapor de media presión estable gracias a esta válvula reductora de presión con separador y trampa de vapor integrados, y una bomba de condensado que nos permita recuperar toda la fase líquida. ¿Qué ventajas también nos trae esto? Pues este equipo no requiere electricidad ni ningún lazo de control para poder funcionar. Es meramente mecánico y automático. Entonces, si vemos, esta sería, digamos, para recuperar vapor flash, la opción A, en caso de que podamos utilizar vapor de media presión para un proceso. Pero en el caso de que no existan equipos usuarios de vapor de baja presión, pues no nos queda de otra que recuperar esa energía de otra manera, y es a través de un condensador de vapor residual. Que si lo vemos en este sistema, se vería algo como esto: un intercambiador, digamos, medianamente compacto, que nos va a permitir recibir el vapor flash del tanque reservorio. A este equipo se le va a suministrar agua fría, y al haber ese intercambio de calor, pues vamos a obtener agua caliente, y este vapor flash que se va a condensar lo vamos a recuperar nuevamente, porque por gravedad y a través de este loop lo vamos a ingresar a nuestro reservorio, y ese condensado que se genera también es recuperado a través de la bomba de condensado hacia nuestro sistema. Y tenemos también acá lo que es un venteo, ¿ok? Pero este venteo no va a ser de vapor. Este venteo es simplemente para mantener el equipo atmosférico y básicamente va a irradiar calor. No mucho, pero va a tener una irradiación. Pero a pesar de que exista esa radiación, vamos a tener la recuperación de energía del vapor flash. ¿Cómo se ve internamente este equipo? Pues tenemos la entrada de vapor flash, ¿okay? Tenemos entrada de agua fría a través de un serpentín, y esta cámara que va a ser la área de vapor. En la parte inferior, el condensado que se va generando va a caer como en esta cámara, que nos va a garantizar un sello de agua. Este sello de agua es de aproximadamente 50 milímetros y nos va a garantizar que el vapor flash permanezca en estas cámaras, entregue la energía al serpentín, y a medida que se van condensando, van a aumentar de nivel y van a ser descargados por esta línea que está acá, que va a ser la salida de condensado, que dependiendo del proceso puede ser recuperar a una bomba de condensado o drenado a una alcantarilla en caso de que ese condensado no pueda ser reutilizado para energía de calor.
¿Qué consideraciones hay que tomar? Que este equipo es atmosférico y tiene una limitación, que es que al ser atmosférico no podemos meterle vapor flash presurizado. Debe ser un vapor flash que cuando mucho tenga 50 milímetros de agua, de columna de agua de presión. ¿Para qué? Porque si nosotros metemos vapor presurizado, vamos a perder este sello de agua y vamos a tener una fuga de vapor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Internamente, ¿cómo se ve? Bueno, tenemos el flujo de entrada de vapor flash, tenemos el flujo de entrada de agua fría, que a medida que va haciendo el camino del serpentín, va calentándose por la transferencia de energía, y el condensado que se va generando está siendo descargado por gravedad hacia la línea de salida. ¿Qué capacidades tienen estos equipos? Dependiendo del modelo, hay modelos que pueden recuperar a 300 kilogramos de vapor flash, que es bastante, y hay modelos que pueden recuperar hasta 800 kilogramos de vapor flash. Que cuando hablamos de 800 kilogramos de vapor flash es una cantidad bastante alta. Ahora, ¿qué tanta agua podemos calentar? Puede ser desde 1 tonelada hora o 1 metro cúbico hora de agua hasta 14 metros cúbicos de agua. Dependiendo de cuánta agua vamos a pasar a través del intercambiador y cuánto vapor flash estemos generando, va a ser a qué temperatura vamos a obtener esa agua. Por lo general, lo que recomendamos es utilizar este tipo de equipos para calentar agua de proceso o para precalentar el agua de caldera o el agua que se vaya a suministrar, un deaerador. En la parte de agua, dependiendo de las toneladas o de los metros cúbicos de agua que vaya a ingresar al equipo, que va desde 1 metro cúbico hasta 14, vamos a tener las presiones diferenciales que deben haber o del bombeo que debe haber de agua dentro del serpentín, porque dentro del serpentín sí va a estar presurizado. Entonces va a ir desde 0.3 bar hasta 6 bar, la presión de agua que vamos a manejar, dependiendo de cuánto es el flujo y la temperatura que queramos alcanzar. Si tienen algún problema de recuperación de vapor flash, nos pueden contactar, nosotros hacemos el cálculo y les podemos ayudar. Si vemos el diseño, se vería algo similar a esto: entrada de condensado, un reservorio para separar la fase gaseosa con la fase líquida para ser bombeada. Luego entra hacia este intercambiador de calor, se condensa todo ese flash y vuelve a recuperarse a través del reservorio y bombearse al cabezal general de retorno de condensado. ¿Qué beneficio tenemos? Estamos recuperando la mayor cantidad de condensado posible, ¿okay? Y la energía del vapor flash que estamos teniendo en la atmósfera la estamos utilizando para precalentar agua para algún tipo de proceso o dependiendo de los requerimientos que tenga la planta. ¿Qué consideraciones hay que tener para instalar estos equipos? Pues bueno, que se pueda confirmar que la instalación sea de un retorno seguro y estable, que exista suficiente presión diferencial en las trampas de vapor para poder llegar hasta el punto de la bomba, que hay que diseñar las tuberías de vapor flash para que tengan una velocidad apropiada, que internamente en los tanques de flash la velocidad del vapor no sea mayor a 0.2 metros por segundo, que la presión de vapor flash sea la prioridad al uso de los procesos, no la de vapor de línea, instalar válvulas checks en los puntos donde puede existir contraflujos e instalar medidores de flujo para evaluar la efectividad y los beneficios que se están obteniendo de este tipo de soluciones de recuperación de vapor flash. Entonces, ¿qué beneficio nos trae también adicionalmente? Es que vamos a tener ahorros económicos al recuperar el calor latente del vapor flash, recuperar el condensado, porque no es nada más la energía del vapor, sino también el agua que se condensa se puede recuperar. La seguridad, porque se eliminan los venteos que puedan generar quemaduras entre los operadores. La eliminación de los venteos, que también en muchos casos visiblemente no es lo más apropiado. Mucha gente se queja al ver una columna de vapor tirándose a la atmósfera y obviamente pues tirar ese vapor a la atmósfera lleva problemas ambientales. Entonces, en términos generales, si nosotros tenemos temperatura de vapor y condensado que va hasta 100, hasta 120 o mayor a 120, y si dividimos esto entre áreas de retorno de condensado líquido y recuperación de vapor flash, la manera en cómo seleccionar el mejor método es, si vamos a buscar recuperar el condensado de menor de 100 grados, se debe utilizar una bomba mecánica o una bomba de vacío. Si está entre 100 y 120, se puede utilizar una bomba eléctrica o una bomba mecánica, o inclusive con la misma presión de las trampas de vapor se puede recuperar ese condensado.
Pero si trabajamos con condensado de mayor de 120 grados, se requiere exclusivamente una bomba con inyector. Y también podemos ver que para estos casos se puede utilizar un sistema abierto y para la bomba con inyector se recomienda utilizar sistema cerrado. Y si nos vamos al área de recuperación de vapor flash, tenemos que en un sistema abierto podemos utilizar, si está entre 100 y 120, un condensador de vapor residual o un compresor de vapor. El compresor de vapor puede trabajar tanto para un sistema abierto como para un sistema cerrado, y en el caso de que no se pueda recuperar vapor a baja o media presión, o mejor dicho, se pueda recuperar vapor de baja presión en un sistema cerrado, podemos utilizar un tanque de flash. Para finalizar, le vamos a dar una pequeña muestra de un caso de éxito en una planta en Japón, donde teníamos, de hecho, una empresa cervecera, tenían el tanque general de recolección de condensados con un venteo atmosférico. Entonces, ellos dentro de este venteo tenían una cantidad de vapor flash generado bastante alto y llamaron a TLB para preguntar cómo poder hacer para recuperar esa energía y eliminar esto que visiblemente no está afectando a los vecinos. Entonces, se le hizo la propuesta de no tirar ese flash, sino recuperar ese flash a través de lo que eran condensadores de vapor residual, que los acabamos de ver. Utilizaron ese vapor para precalentar agua de proceso, y el condensado que se generó por la condensación, valga la redundancia, de este flash, se ingresaron a bombas de condensado y se recuperaron todas al área de caldera. Los beneficios que obtuvieron, pues básicamente eliminaron esta columna de vapor, recuperaron todo el condensado y tuvieron ahorros energéticos y de combustible y redujeron las emisiones de CO2. Por el día de hoy ha sido todo. Vamos a explicarle un poco acerca de nosotros. Cualquier duda que tengan acerca de esta información, pueden consultar nuestra página web o mandarnos un correo a través del mail info@tle.com.mx, y en la página web pueden encontrar también nuestra aplicación de calculador de ingeniería, y en caso de que quieran descargarlo a su celular, pueden descargar el TLB Toolbox, que sirve para iPhone y para Android, donde podrán encontrar también animaciones de productos y artículos técnicos. Espero que les haya parecido bastante interesante esta capacitación seminario. De igual manera, seguimos acá a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Y bueno, seguiremos a futuro con diferentes temas para poder presentarles y ayudarles a buscar lo que es la eficiencia en todo su sistema de vapor. Muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día. Los dejo con el ingeniero Armando Chirón para que pueda dar la despedida. Ok, muchas gracias, Carlos. Nuevamente les reitero el agradecimiento por su asistencia a este seminario. Cualquier cuestión, cualquier pregunta, duda que tengan ustedes, lo pueden hacer a través del correo de la compañía, que es el mail info, mail-medio-info, @tlb.com.mx. Puede ser a través del correo, puede ser directamente con sus asesores o con nuestros representantes en las diferentes partes de Latinoamérica, y les podemos hacer todo tipo de apoyo técnico, les podemos dar todo tipo de apoyo técnico que requieran para la recuperación de su condensado o la recuperación, en este caso, como lo vimos en las últimas diapositivas, del vapor flash. Le agradezco mucho al ingeniero Carlos Betancourt, también al ingeniero Manuel González Herrera, quien está a cargo propiamente de los controles. Y les reitero también la información de que esta presentación se encontrará en breve ya colocada dentro de nuestra página web. Ahí es en donde ustedes también pueden ver las grabaciones de todos los seminarios que hemos tenido. También les haremos llegar la información respecto a la sesión adicional de esta presentación, así como de la última sesión del año, que va a ser propiamente la tercera parte de lo que es recuperación de condensado, que ya va a ser más bien una evaluación económica al respecto del retorno de inversión. Estaremos hablando también de esa posibilidad de poder hacer el análisis de retorno de inversión. Nuevamente muchas gracias y pues quedamos a la espera de sus comentarios y sugerencias. Gracias y buenos días. Buenas tardes en donde nos estén viendo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.